Buenos días, mis hermanos, amados y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio de la palabra del Señor fielmente, con fidelidad al Creador del universo, Creador del cielo y la tierra, Hacedor de maravillas, único, inmortal, invisible, nuestro eterno, único y soberano Dios. Igualmente también con fidelidad a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que convierte el alma, la palabra del Señor es la que hace sabio al sencillo. Con fidelidad a la familia de la fe, la iglesia, la amada del Señor, y con fidelidad, claro está, a nuestras familias. Vamos a orar al Señor para pedirle su dirección en esta hora, y nuestro tema para el día de hoy es la iglesia en el plan de Dios. La iglesia en el plan de Dios. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tomes la vida de todos y cada uno de mis hermanos presentes y también de sus familiares, vecinos, amigos y conocidos, por todas las personas, Señor, que van a escuchar la palabra tuya a través de la digitalidad, por todas las personas, Señor, que entrarán a nuestras redes sociales y mirarán, Señor, en el canal Centro para la Excelencia Familiar, la exposición de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas bendiciendo nuestras vidas, que seas preparando el viaje de Beatriz y Manuel, Señor, que tienen proyectado, que tu gloria sea manifestada, Señor, en todo lo que hagamos. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, la iglesia en el plan de Dios. En el mensaje pasado tratamos acerca del mensaje del Señor Jesucristo allí a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis en el capítulo 2. Y hoy vamos a mirar a la luz de la palabra la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Efesios, y en ella nos plantea entonces acerca del plan de Dios. La iglesia y el plan de Dios. El plan que Dios tiene para la iglesia. El apóstol Pablo, mediante un lenguaje elevado y figuras del lenguaje, dice que la iglesia complementa a Cristo, quien completa todas las cosas en el universo. O sea, la iglesia completa a Cristo y Cristo es el que completa todas las cosas en el universo. Dice en el capítulo 1, en el versículo 23 de la palabra del Señor lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es lo que la palabra del Señor nos plantea. Entonces, en el plan de Dios, la iglesia da a conocer a Dios en Jesucristo. Es por medio de la iglesia como la humanidad y los poderes celestiales conocen del plan de Dios. En el capítulo 3, versículo 10 de la palabra del Señor nos dice lo siguiente: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces es por medio de la iglesia como las personas, como la humanidad, y no solo esto, sino también los poderes celestiales, conocen acerca del plan de Dios. Un plan que estaba vedado, un plan que estaba guardado, un plan que era desconocido, pero que Dios lo dio a conocer al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Cristo tiene autoridad sobre todas las cosas y Él fue dado por Dios a la iglesia. O sea, ese poder de Cristo lo dio a la iglesia. En el capítulo 1, versículo 22, recuerde que estamos en el libro de los Efesios, nos dice la palabra del Señor: y sometió todas las cosas bajo sus pies
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Dios sometió toda la creación, Dios sometió todo el mundo, Dios sometió el universo bajo la autoridad, bajo los pies de Jesús. Por eso Jesús es el Señor de toda creación. Y dice la palabra que lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Él es la cabeza de todas las cosas. Y dice la cabeza de la iglesia. Jesús nos dice en Mateo 28, versículo 18, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en esa autoridad entonces nos dice a nosotros, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La iglesia en el plan de Dios también tiene como propósito dar la gloria a Dios. Entonces, como vemos en la palabra del Señor, la tarea de la iglesia es dar a conocer a Dios en Cristo Jesús. Pero también otra de las tareas de la iglesia es darle la gloria debida a su nombre. Y es por medio de la iglesia y por medio de Jesucristo como es dada la gloria a Dios. En el capítulo 3 del libro de los Efesios, en el versículo 21, dice la palabra, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y en Juan, en su evangelio, en el capítulo 17 del evangelio según San Juan, nos dice la palabra del Señor en el versículo 4 lo siguiente: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y en el versículo 10 dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. O sea que Jesucristo está diciendo al Padre en oración, yo te he glorificado. Pero también dice que ellos, o sea, sus discípulos, me han glorificado. Y dice, y glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, como Jesús se hizo hombre, se humilló a sí mismo, tomó forma humana, vino a la tierra y vivió como hombre y murió como tal. Entonces, en esa oración le está diciendo al Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo cuando hicimos la creación. Entonces, mi amado hermano y amigo, es por medio de la iglesia y por medio de Jesucristo que se le da la honra y la gloria al Padre. Pero darle la gloria a Dios no son voces o gritos o levantando las manos o saltando. El darle la gloria a Dios se demuestra en el diario vivir, un vivir la palabra de Dios, un vivir en santidad, un vivir en plena comunión con Dios, un vivir dando testimonio, siendo ejemplo de cómo se vive en la presencia de Dios y cómo se camina en Él cada día. Porque usted puede gritar gloria a Dios, puede levantar las manos, cantar 1, 2, 3 horas, pero no vive de acuerdo a la palabra del Señor. Su conducta, su carácter no manifiesta la obra de Dios en usted, en su vida, no le está dando la gloria a Dios, está vituperando el nombre de Dios. ¿No ha escuchado usted cómo dicen, y mire, y ese disque cristiano, pero mírelo cómo vive, y ese disque cristiano y mire lo que hace? Entonces allí no le está dando la gloria a Dios. No importa que cante en la iglesia, que salte, que levante las manos, pero si la conducta no es una conducta verdaderamente cristiana, entonces vitupera el nombre de Cristo en vez de darle la gloria a Él. Hay tres figuras, cuando hablamos de la iglesia en el plan de Dios, hay tres figuras que usa el apóstol Pablo en la carta a los Efesios para hablar sobre la iglesia. Lo primero que él plantea es que la iglesia es el cuerpo de Cristo.
En el capítulo 1, en el versículo 23, dice así la palabra del Señor: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el Padre puso a Cristo como cabeza de la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Entonces, la primera figura que tratamos acá, que el apóstol Pablo utiliza en la carta a los Efesios para hablar de la iglesia, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En el versículo 16 del capítulo 2 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Y en el capítulo 4, versículo 4, vuelve y dice lo siguiente: a un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y en el capítulo 5, versículo 23, nos dice lo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Como pueden darse cuenta, en varios pasajes del libro de los Efesios, el apóstol Pablo está aseverando que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo principal que nos enseña la Biblia al hablarnos de la iglesia como el cuerpo de Cristo es la unidad. Somos uno en Cristo Jesús. Aunque los miembros sean muchos, así como tu cuerpo, como mi cuerpo, tiene muchos miembros, y cada parte de los miembros tiene una función que realizar, pero todo es en beneficio del ¿qué? Del cuerpo. Tenemos ojos, tenemos fosas nasales, tenemos oídos, tenemos manos, pies. Dentro de nuestro organismo hay cantidad de microorganismos trabajando en favor del cuerpo, pero son uno, un cuerpo. Así la iglesia es un cuerpo en Cristo Jesús. Aunque los miembros son muchos, con diversas funciones y muy diferentes los unos de los otros, somos un cuerpo. El cuerpo que forman es uno solo. Resalta aquí, cuando habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, resalta el amor, pues el amor es la base de nuestra unión. Cristo nos amó primero y fuera de eso nos dio un lugar en su cuerpo. Así que somos injertados al cuerpo de Cristo, ustedes y yo. La frase el cuerpo de Cristo es una metáfora que es muy frecuente en el Nuevo Testamento con respecto a la iglesia. Cuando habla de todos aquellos que son verdaderamente salvos, está hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y usted lo puede encontrar en Romanos 12:5, cuando habla a la iglesia, se le llama el cuerpo de Cristo. Y en 1 Corintios 10:17 nos habla de un cuerpo. Y en Efesios 4:12 dice que el cuerpo de Cristo. Y en Hebreos 13:13 el cuerpo. Varias veces en la palabra del Señor encontramos la palabra cuerpo refiriéndose, el cuerpo de Cristo refiriéndose a la iglesia. La iglesia se iguala claramente con el cuerpo de Cristo en Efesios 5:23 y en Colosenses 1:24. Cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a nuestro mundo, tomó un cuerpo físico, un cuerpo preparado para él, como está en Hebreos 10:5 y en Filipenses 2:7. A través de ese cuerpo físico, Jesús demostró el amor de Dios de una forma clara, tangible y valientemente, especialmente a través de su muerte sacrificial en la cruz. Romanos 5:8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Después de su ascensión corporal, Cristo continúa su obra en el mundo, a través de quienes Él ha redimido. La iglesia entonces ahora demuestra el amor de Dios de una manera clara, tangible y valiente. Esa es la tarea de la iglesia, demostrar el amor de Dios en Cristo Jesús. De esa manera entonces, mis amados hermanos, la iglesia funciona como el cuerpo de Cristo. La iglesia entonces como cuerpo de Cristo puede ser llamada el cuerpo de Cristo por los siguientes hechos. Los miembros del cuerpo de Cristo están unidos a Cristo en la salvación. En el libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículos 15 y 16 de la palabra, nos dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces la palabra del Señor te dice y me dice, y le está diciendo a todos ustedes, los que me están escuchando, que los miembros del cuerpo de Cristo están unidos a Cristo en la salvación. Todos los salvados son unidos al cuerpo de Cristo. Todos los que han sido redimidos por la sangre del Cordero y han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ahora son parte del cuerpo de Cristo. Él los ha unido a su cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Y también entonces, mis hermanos, la iglesia puede ser llamada cuerpo de Cristo porque los miembros del cuerpo de Cristo siguen a Cristo, el cual es cabeza de todos. En el día de ayer, en el día 13 de este mes, se celebró el Día de la Virgen de Fátima. Pero cuando estamos hablando del cuerpo de Cristo, no es de seguidores de María, no es de adoradores de la Virgen de Fátima. Los miembros del cuerpo de Cristo siguen a Cristo. Él es la cabeza de todos. La cabeza de la iglesia no es María. La cabeza de la iglesia no es el apóstol Pedro. La cabeza de la iglesia no son los santos. La cabeza de la iglesia es Cristo, y los que siguen a Cristo lo siguen porque están unidos a su cuerpo y le han aceptado a Él como la cabeza, como está en el capítulo 1 de los versículos 22 y 23 de la palabra. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí no dice que lo dio por cabeza a María, ni a otros santos, ni a otros líderes religiosos. Fue a Jesucristo, el eterno Dios hecho hombre. En tercer lugar, entonces vemos que los miembros del cuerpo de Cristo, estamos tratando acerca de que la iglesia es llamada como cuerpo por las razones que les estoy mencionando. Y la tercera razón es que los miembros del cuerpo de Cristo son la representación física de Cristo en este mundo. La iglesia es el organismo por el cual Cristo manifiesta su vida al mundo de hoy. En cuarto lugar, el Espíritu Santo de Cristo habita en los miembros del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo escribe en Romanos en el capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según el Espíritu, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Puede tener el Espíritu de María, puede tener el Espíritu de Pedro, puede tener el Espíritu de todos los apóstoles, puede tener el Espíritu de cantidad de los líderes religiosos o santos que ha habido por el mundo, pero el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. O sea, no forma parte de su cuerpo. Puede ser muy buen religioso, puede tener una buena religión, pero no es de Cristo y no irá al Padre, porque Jesucristo dijo: soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En quinto lugar, los miembros del cuerpo de Cristo poseen una diversidad de dones apropiados para determinadas funciones. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 4 al 31 nos habla de la cantidad de dones que Dios ha dado a la iglesia para que la iglesia sirva a Cristo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 10. Y dice el apóstol Pablo en primera de Corintios 12 que cada uno ha recibido dones como Dios ha querido darles. El cuerpo es una unidad, y aunque está compuesto de muchos miembros, y aunque son muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 4:12. Perdón, 1 Corintios 12, versículo 12. En sexto lugar, los miembros del cuerpo de Cristo comparten un lazo en común con todos los demás cristianos. O sea que todos estamos unidos bajo la bandera de Jesucristo. Él nos ha hecho uno en Él. Los miembros del cuerpo de Cristo comparten un lazo común con los demás cristianos, independientemente de su origen, de su raza o de su ministerio. Dice en 1 Corintios 12:25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. 1 Corintios 12:25 nos asegura la palabra del Señor. Y en séptimo lugar, la iglesia es cuerpo de Cristo porque los miembros del cuerpo de Cristo están seguros de su salvación. En el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 10 de la palabra del Señor, Juan capítulo 10, en los versículos 28 al 30. Juan 10, 28 al 30. Nos dice así la palabra del Señor. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Así que los miembros del cuerpo de Cristo están seguros de su salvación. No es que por si acaso, no es a ver si después de muerto me sacan del purgatorio. No es si de pronto tengo una oportunidad después de que me vaya porque la gente habla en favor de mí. No es por las obras que realizo, es por el sacrificio vivo, santo y agradable al Padre de su Hijo Jesucristo, cuando entregó su vida por nosotros. Para que un cristiano pierda su salvación, Dios tendría que realizar una amputación en el cuerpo de Cristo, porque dice, somos miembros de su carne y de sus huesos, somos parte de su cuerpo, somos ahora el cuerpo de Cristo. Entonces, para perder nuestra salvación, Dios tendría que hacer una cirugía, una amputación en el cuerpo suyo para quitarnos de allí. Y en octavo lugar, los miembros del cuerpo de Cristo participan de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Dice Colosenses en el capítulo 2, versículo 12, que nos ha hecho participantes de su muerte y resurrección en Cristo Jesús. Y en noveno lugar, los miembros del cuerpo de Cristo comparten la herencia de Cristo.
Romanos capítulo 8, versículo 17. Somos coherederos con Cristo. En 10º lugar, los miembros del cuerpo de Cristo reciben el don de la justicia de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17 de la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, como pueden ver, somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Él cuida del cuerpo. Efesios 5, 29 y 30 de la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Efesios 5, 29 y 30 nos dice así: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, como somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, Cristo sustenta a la iglesia y la cuida. Es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Él hace que el cuerpo crezca y se desarrolle, como está en Efesios, en el capítulo 4, versículos 15 y 16 de la palabra del Señor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, Cristo es la cabeza del cuerpo, Él la cuida del cuerpo y hace que el cuerpo crezca y se desarrolle. Y mis hermanos, el segundo punto de la iglesia que plantea el apóstol Pablo, recuerde que les hablaba de tres características o tres significados que él da, es que la iglesia es un edificio. La iglesia es el templo de Dios. De ese edificio de Dios, de ese templo de Dios, Cristo es la piedra fundamental. Cristo es el fundamento. Cristo es la piedra angular. Cristo mantiene el edificio bien firme. O sea, Él es sus cimientos. Y hace que la iglesia crezca como templo dedicado al Señor. Capítulo 2, versículos 20 y 21 del libro de los Efesios. Nos dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero también la iglesia es el edificio, el templo de Dios. Y Jesucristo hace que crezca. Entonces, mis amados hermanos, algo que podemos notar aquí es que es un edificio con vida. Porque dice, va creciendo. No que lo hacen crecer. En los edificios que se construyen, pueden tumbar una parte y levantar sobre ella otra, o pueden levantar 2 o 3 pisos y levantar otros pisos más encima, pero son otros los que lo hacen. En la iglesia dice que va creciendo ella como un templo dedicado al Señor. Es un edificio con vida porque va creciendo en el Señor. En el Nuevo Testamento se explica que somos el templo de Dios. El templo en el Antiguo Testamento era el lugar donde estaba la presencia de Dios, donde estaba Dios, allí en el lugar santísimo. El templo en el Antiguo Testamento entonces es una sombra de lo que sería después la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora el Señor mora en nosotros. No mora en un edificio, no mora en una casa, no mora en un lote, no mora en un terreno, no mora en un lugar. Mora en la iglesia. ¿En quién?
en ustedes que me están escuchando y en mí, si han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. En Juan 14:23 Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y en 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y en 1 Corintios 6:19 el apóstol Pablo vuelve y repite: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos? Y en 2 Corintios 6:16 dice: porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos, y ellos serán mi pueblo. Entonces, mis amados hermanos, también dice la palabra del Señor que somos el cuerpo de Cristo, pero también que somos su templo. O sea que no solamente somos el cuerpo de Cristo, sino que somos también el templo de Dios, el edificio de Dios. Y la tercera figura que usa el apóstol Pablo es que la iglesia es la esposa de Cristo. Efesios capítulo 5 de la palabra del Señor. Y de esta manera, entonces, él significa la unión que la iglesia tiene con Cristo. Y para señalar que la alianza de Dios con los hombres es definitiva, porque Dios es fiel a sus promesas, y a la iglesia le corresponde a sí mismo ser fielmente como una madre partera que fecunda a los hijos de Dios. O sea, la iglesia tiene la tarea de reproducirse, de alcanzar a otros para Cristo. La palabra del Señor nos habla de la iglesia como la novia de Cristo. En varios lugares de la Biblia usan las imágenes del matrimonio para describir la relación entre Cristo y la iglesia, como en Efesios capítulo 5. Y usa el ejemplo de la relación con Cristo con la iglesia como un instructivo también para el matrimonio. Dice: lo que Cristo hizo por la iglesia, así debe ser el esposo por la esposa. Cristo tiene autoridad sobre la iglesia. Él es su Salvador. Él la sustenta, la cuida. Él la ama. Él dio su vida por ella. Él la cuida. Allí en el capítulo 5, versículos 23 al 32 de la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, usted como iglesia de Cristo, usted es el cuerpo de Cristo. Pero también como iglesia, usted es la casa de Dios, el edificio de Dios. Cristo mora en usted. Usted es templo del Espíritu Santo. De allí que nuestra vida tiene que ser vivida de tal manera que honre y glorifique a Dios, porque Él habita en usted. Pero también la iglesia es la esposa de Cristo. Y el matrimonio en la palabra del Señor es para toda la vida. Estamos unidos a Cristo para toda la vida, pero debemos vivir de acuerdo a los parámetros. Es como trasládese en el momento en que usted se casó, si ya lo hizo, cuando hizo los votos matrimoniales y se comprometió diciendo: en salud, en pobreza, en necesidad, o sea, en otras palabras, cualquiera que sea la situación, voy a estar contigo, te voy a amar, voy a ser fiel. Es lo mismo con Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el esposo de la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Entonces hemos hecho un pacto con Él y Él con nosotros. Él cumple sus promesas, Él cumple sus pactos. Ahora nos corresponde a ustedes y a mí cumplir con el pacto de Dios, con nuestros votos matrimoniales espirituales con Cristo Jesús. Oremos al Señor para que el Espíritu Santo nos ayude a asimilar esta palabra, a entenderla en nuestra vida y que debemos ponerla por obra siempre. Hemos hecho un pacto con Dios en Cristo Jesús. Señor y Dios nuestro, te pido en el nombre de Cristo Jesús
que guíes nuestra vida conforme a tu propósito, que hagas la obra en todos y cada uno de nosotros. Glorifícate en nosotros conforme a tu propósito y ayúdanos a caminar contigo día tras día, a vivir unidos a tu palabra, unidos en tu amor, a regocijarnos en ti y a hacer las cosas que a ti, Señor, te agradan, que podamos vivir conforme a tu voluntad. En Cristo nuestro Señor, te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Una de las ordenanzas que el Señor mandó, como les decía en el estudio bíblico de la palabra del Señor, es la cena del Señor. Son dos ordenanzas que Dios en Cristo nos dejó: bautismo y cena del Señor. En el bautismo simbolizamos su muerte y resurrección. Cuando el bautizado entra al agua, muestra que ha muerto al mundo, y cuando sale del agua, que sale a una nueva vida en Cristo Jesús. Y también entonces en la cena del Señor, Jesús dijo: cuando usted lo haga, entonces recuerde que el pan está simbolizando el cuerpo de Cristo sacrificado en una cruz, colgado allí en aquel madero y chuzado con una lanza en su costado para producirle la muerte, y allí derrama su sangre representada por el vino para lavar nuestro pecado, para limpiarnos de toda maldad por su maravilloso amor perdonador. Entonces, vamos en este momento a participar de la cena del Señor. Vamos en este momento a decirle al Señor que, como dice la palabra en Primera de Corintios, en el capítulo 11, en los versículos 23 en adelante: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, lo partió y lo dio a los discípulos. El pan es un símbolo, no se convierte en el cuerpo de Cristo. No hay un cambio sustancial en el pan. El pan seguirá siendo pan, la copa, el vino seguirá siendo vino. Pero lo que estamos es simbolizando, representando entonces en el pan el cuerpo de Cristo sacrificado por usted y por mí, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos curados. Isaías capítulo 53. Para participar entonces del pan y de la copa, pidámosle al Señor perdón de nuestros pecados. Examínese cada uno a sí mismo, dice la palabra del Señor. Entonces, en este momento, ¿por qué no decirle al Señor que perdone sus pecados? Para participar del pan y de la copa, dígale al Señor que usted ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que usted reconoce que ha pecado, que le ha fallado a Dios, y que en este momento usted está arrepentido de aquellas cosas que ha hecho que han ofendido el sagrado nombre de nuestro Dios. Y en actitud de arrepentimiento, pidiéndole perdón, entonces participe del pan y beba de la copa. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice la palabra, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, lo partió, lo entregó a los discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre, te pido perdón por mis pecados de pensamiento, de palabra, de acción y también por omisión. Y participo de este pan, no porque sea digno de participar de él, sino porque tu sacrificio me ha perdonado y me ha limpiado, y yo lo creo. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu salvación. Gracias por haber entregado tu cuerpo en mi favor. Y ahora, Señor, celebro con mis hermanos la presencia tuya en mi vida, en la vida de la iglesia, en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Comamos todos de él en su memoria.
Y sigue diciendo la palabra del Señor que después de haber cenado tomó la copa, la repartió a los discípulos y les dijo: tomad, bebed, esto es la sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto es alianza. Recuerde que les hablaba acerca de matrimonio, que la iglesia está unida en matrimonio con Cristo, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y el pacto es una alianza. Hemos hecho una alianza con Dios. Él la ha hecho con nosotros en Cristo Jesús. Y todo es purificado con sangre, y sin sangre no hay remisión de pecados. En su memoria, recordando su sacrificio por usted y por mí, cómo derramó su sangre en la cruz, para que fuésemos perdonados del pecado y limpiados de toda maldad, bebamos en su memoria todos nosotros. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, glorificamos tu nombre en esta hora por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, por haber vertido la sangre de ese Cordero inmolado en nuestro favor. Por eso a ti, Padre, sea la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos, y digno es el Cordero de abrir los sellos, digno es el Cordero de toda alabanza, de toda honra y de toda gloria. Señor, eres digno por tu sacrificio en nuestro favor. Gracias por haberlo hecho en Cristo Señor nuestro. Amén y amén. Ahora pon tu mano sobre la persona que está a tu lado y dile a la persona que está allí en tu lado o cerca de ti: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor alce sobre ti sus ojos, el Señor tenga de ti misericordia y Él ponga mucha paz en tu corazón. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y que te dé una semana maravillosa disfrutando de su compañía y de su amor. Y recuerda, eres la esposa de Cristo como iglesia. Somos parte de la iglesia, somos el centro para la excelencia familiar y nos gozamos en el Señor de ser sus hijos. Bendiciones para todos y continuaremos, si el Señor nos lo permite, siguiendo la palabra del Señor, la enseñanza, la predicación, la alabanza, para honra y gloria del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un abrazo para todos mis hermanos. Síguete cuidando, lávate las manos, usa el tapabocas, mantén distanciamiento social, por favor.